Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marta Patricia Pérez Vadillo, médico adscrito al Departamento de Imagen Mamaria del Instituto Nacional de Cancerología. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes en este Congreso Internacional de Imagenología del Centro Médico Siglo XXI. El día de hoy estaré con ustedes platicando acerca de las asimetrías y particularmente sobre las asimetrías en desarrollo. Como ustedes saben, los hallazgos mamarios asimétricos se encuentran con frecuencia tanto en mamografía de tamizaje como en mastografía de diagnóstico. Ha habido cierta confusión y abuso de la aplicación de la terminología para describir estos hallazgos. Es por eso que a partir de la cuarta edición del BIRATS se incorporaron cambios en el léxico para abordarlos con el fin de mejorar la utilidad clínica de los informes radiológicos. Los hallazgos mamarios asimétricos suelen ser inespecíficos y comunes en mujeres sanas. Sin embargo, ocasionalmente pueden estar relacionados a malignidad, por lo que los radiólogos dedicados a mama debemos conocer más sobre este tema con el fin de analizar cada una de nuestras mastografías y ser capaces de determinar si estos pudieran ser hallazgos representativos de benignidad o una variante normal, o bien generar una sospecha de malignidad. Las mamas generalmente son estructuras simétricas con similar densidad y regular distribución del tejido glandular y adiposo. Sin embargo, el tejido mamario asimétrico se observa con relativa frecuencia, incluso lo describen aproximadamente alrededor del 3% en mastografías de tamizaje. De acuerdo con el BIRAT, se conocen 4 diferentes tipos de asimetría. Asimetría como tal, asimetría global, asimetría focal y asimetría en desarrollo. Cada una de estas con sus características específicas de presentación, frecuencia y riesgo de malignidad, como veremos a continuación. El término asimetría se refiere a sectores de tejido glandular denso, unilateral, de bordes cóncavos e interposición de tejido graso. Puede ser secundaria a mayor cantidad de tejido fibroglandular, a pérdida de tejido glandular por una cirugía, al aumento de la densidad por una cirugía o radioterapia, causas postinflamatorias, sobreposición de parénquima o bien una lesión verdadera, ya sea benigna o maligna. Se observa solo en una de las dos proyecciones mastográficas, cráneo caudal u oblicuo medio lateral. Presente en 3.3% de las mastografías de tamizaje. Las lesiones pueden aparecer en una sola proyección secundaria que en otras proyecciones estén obscurecidas por parénquima mamario denso o se encuentren fuera del campo de visión. Aproximadamente el 80% de estos casos es causado por sobreposición de estructuras mamarias fibroglandulares normales. Muestra un riesgo de malignidad menor al 1.8% de acuerdo con algunos estudios retrospectivos. Otra es la asimetría global. Este hallazgo implica un mayor volumen de tejido mamario en al menos un cuadrante en relación con la región correspondiente en la mama contralateral, sin evidencia de masa, calcificaciones o distorsión de la arquitectura asociados. La asimetría global ha sido reportada en aproximadamente 3% de las mastografías de tamizaje. Suele considerarse una variante anatómica o deberse a la influencia hormonal, pero puede ser significativa cuando corresponde a una normalidad palpable principalmente, o bien cuando se asocia a calcificaciones, distorsión de la arquitectura o nódulo. La simetría focal, el BIRRET la define como un hallazgo que tiene una apariencia similar en las dos proyecciones mastográficas, pero carece de bordes convexos, puede contener grasa intercalada y ocupa menos de un cuadrante mamario. Está confinada en dos proyecciones, pero no se ajusta a los criterios de nódulo, es decir, carece de bordes convexos y densidad central. En contraste con la simetría global, ocupa un volumen menor a un cuadrante e implica mayor riesgo de malignidad. Una asimetría focal normalmente representa un islote de tejido mamario normal, pero la ausencia de características benignas específicas garantiza una evaluación más minuciosa, en especial si no existe grasa intercalada, lo que genera la sospecha de nódulo. Además, se identifica en menos del 1% de las mastografías de tamizaje y la probabilidad de malignidad entre los resultados identificados como asimetría focal en ausencia de masa, calcificaciones, distorsión de la arquitectura o anomalías palpables es menor al 1%. Y por último, las asimetrías en desarrollo. Esta se incorporó el término por Long y Cycle
en 2007 y se incluye actualmente en la quinta edición del BIRATS. Este descriptor es exclusivo de la mamografía, es decir, no se utiliza para describir anomalías identificadas en la ecografía o resonancia magnética y se refiere a una simetría focal que ocupa menos de un cuadrante, visible en al menos dos proyecciones diferentes con bordes cóncavos, grasa intercalada y es de reciente aparición, o bien muestra un incremento en tamaño o bien se ha acentuado en relación con las mastografías previas. De aquí que esta sea una condicionante para su nombramiento, el que tenga estudios previos de al menos 2 años atrás. Constituye un hallazgo infrecuente, ya que se observa en aproximadamente 0.16% de los estudios de tamizaje y 0.11% de las mastografías diagnósticas. Se conoce que más de la mitad de estas asimetrías representan un artefacto de suma, es decir, sobreposición de tejido glandular. Cuando encontramos hallazgos asociados, tales como distorsión de la arquitectura, calcificaciones, o bien se encuentra como una lesión palpable en el examen físico, esto genera un aumento de riesgo de malignidad, al igual que sucede en las asimetrías focales. Este hallazgo además genera un grado razonable de sospecha y requiere evaluación adicional en ausencia de antecedente de terapia hormonal, cirugía, trauma o infección en el sitio. El valor predictivo positivo de esta entidad en caso de tamizaje es alrededor del 12.8% y en caso de estudios diagnósticos del 26.7%. Esta alteración debe ser considerada BIRATS 4, dado esto de valor predictivo positivo antes mencionado, y debe recomendarse la biopsia en todos los casos. Veamos un ejemplo de lo que es una asimetría en desarrollo. Este caso es una paciente con antecedente de cáncer de mama izquierdo tratado en 2009 en seguimiento con nosotros en el instituto. Con fines didácticos, coloqué únicamente la proyección craneocaudal con las diferentes fechas de los estudios realizados, donde observamos en 2017 franco incremento en densidad en la profundidad media de los cuadrantes internos, con márgenes cóncavos, grasa intercalada, presente en las dos proyecciones, a lo cual podríamos llamar asimetría focal, pero una vez teniendo estudios comparativos previos, podemos entonces observar que hubo un incremento en tamaño de forma progresiva desde aproximadamente 2012 en un estudio retrospectivo, lo cual modifica su nombre a una asimetría en desarrollo, a la cual, dadas sus características y dimensiones, se decide únicamente hacer ultrasonido complementario para valorar guía de biopsia. Este es el ultrasonido. Observamos una lesión no masa asociada a discreta distorsión de la arquitectura, vascularidad periférica, sombra posterior y posterior a la biopsia obtenemos el resultado de carcinoma lobulillar infiltrante luminal A. Las asimetrías pueden tener causas tanto benignas como malignas. Algunas de las causas benignas más comunes son, sin lugar a dudas, el tejido fibroadiposo o fibroglandular, los papilomas, ganglios intramamarios, cambios fibroquísticos, cicatriz radial, necrosis grasa, fibrosis focal, el PASH, los fibroadenomas, cambios inflamatorios, entre otros. Si bien una asimetría en desarrollo puede ser un hallazgo benigno, también puede representar una forma de manifestación temprana del cáncer de mama invasor. La detección del cáncer de mama invasor en forma precoz es importante ya que la supervivencia es mayor cuanto menor tamaño tiene al momento del diagnóstico. Dentro de las causas malignas de asimetría encontramos a los carcinomas invasores, tanto ductal como lobulillar, el carcinoma mixto y al carcinoma ductal in situ. Hablando de inmunohistoquímica, prevalece el tumor luminal B, sabiendo poco frecuente la afectación ganglionar en este tipo de tumores que se manifiestan como asimetrías.
Es raro ver una mama absolutamente simétrica porque existen múltiples variaciones en el desarrollo de las mamas y diferencias en la posición y compresión de las mamas al momento de realizar la mastografía. Así que lo primero que debemos hacer es valorar e identificar si existe una simetría en nuestra mastografía, si la vemos en una o en dos proyecciones, y con ello, una vez que se identifica este hallazgo, es necesario determinar si mi hallazgo es real o si corresponde a un artefacto de suma o sobreposición de estructuras. Seguido de esto, una vez que identifiquemos si se localiza en una o dos proyecciones, podremos conceptualizarlo como asimetría o bien como asimetría focal. ¿Cómo podríamos apoyarnos para poder identificar en ocasiones la lesión en las dos proyecciones? Pues existen dos métodos, uno que se conoce como el método del arco y otro como el método de la línea recta, ambos basados en trazar una línea a partir del pezón hacia la lesión en una proyección y traspolarla a la proyección contraria. En el caso de la línea recta, trazando ángulos de 90 grados, mientras que en el método del arco, haciendo un movimiento en abanico. Para una mayor evaluación de la simetría observada en una sola proyección, es mejor volver a la proyección y modificarla ligeramente, es decir, repetir la proyección o bien realizar proyecciones adicionales. Hay que tomar en cuenta que es poco probable que la lesión real cambie su apariencia independientemente del ángulo de la proyección. De tal manera que si después de realizar las proyecciones adicionales o repetir mi proyección basal, la simetría no se ve, podemos intuir que se trata únicamente de sobreposición de tejido glandular, pero si persiste, quizá estemos ante una lesión. Aquí les muestro un ejemplo. Es una paciente que acudió a tamizaje seriado y en esta ocasión llamó la atención la presencia de asimetría en cuadrantes externos de mama derecha y región central de mama izquierda, valoradas ambas en cráneo caudal, sin identificarse en las proyecciones medio laterales oblicuas. Así es que, siguiendo los pasos de nuestro diagrama de flujo de valoración de las asimetrías, decidí repetir las proyecciones craneocaudales, perfilando adecuadamente el pezón y centrándolo. Aquí vemos las nuevas proyecciones, donde entonces al mejorar el posicionamiento disminuyo la sobreposición de tejido glandular y desaparecen mis asimetrías. Aquí otro ejemplo de una paciente en seguimiento por antecedente de cáncer de mama izquierdo, actualmente con una asimetría en la profundidad media de los cuadrantes externos de mama derecha, visualizada únicamente en proyección cráneo-caudal, por lo que en mi abordaje realizamos proyección adicional en esta misma proyección, pudiendo ser un cono de compresión focal, compresión magnificación o rolada. Tomamos la decisión por esta última proyección, haciendo un rol interno, observando franca dispersión del tejido glandular. Depender únicamente de proyecciones convencionales puede ser un obstáculo para la evaluación adecuada de una asimetría. Es mejor que la paciente, de ser necesario, se rellame para tener una evaluación adicional y permita la toma de decisiones adecuada para su manejo basada en información suficiente. La comparación con múltiples estudios previos también puede ser de gran utilidad y puede demostrar que una simetría está estable o no es real o bien es nueva. Además, debemos considerar que puede deberse un hallazgo a diferencias en el posicionamiento, en la técnica o en la compresión al momento de realizar la mastografía. Continuando con el diagrama de flujo sobre el abordaje de las asimetrías, una vez que identificamos que nuestra asimetría se encuentra en dos proyecciones, estamos ante la posibilidad de una asimetría focal, la cual suele ser secundaria en un porcentaje importante a un islote de tejido glandular.
en ausencia de masa, distorsión de la arquitectura o calcificaciones asociadas. En este caso, si hay falta de características benignas, hay densidad central o bien el hallazgo es palpable, debemos de descartar la posibilidad de masa. Para ello es importante utilizar herramientas como nuestras proyecciones adicionales. Primeramente, la proyección ortogonal o lateral 90 grados. Podemos utilizar proyecciones roladas, conos de compresión, magnificación. Podemos utilizar ultrasonido, la tomosíntesis con muy buenos resultados e incluso, y en algunos casos específicos, la resonancia magnética. Si no tenemos previos para comparar, no hay lesión palpable y no tenemos hallazgos asociados, esta asimetría focal podría dejarse en seguimiento semestral. Aquí un caso de una paciente de 56 años con mastalgia derecha, en la cual posterior a la realización de la mastografía observamos en la profundidad media del cuadrante superior interno asimetría focal sin hallazgos asociados, la cual, dadas sus características y dimensiones, es llevado a ultrasonido, en donde se corrobora la presencia de un nódulo irregular heterogéneo con refuerzo posterior vascularidad periférica, del cual se toma biopsia con reporte histopatológico de mastitis. Cuando se dispone de mamografía o estudios previos para comparar, la demostración de la estabilidad de un hallazgo a corto plazo, es decir, aproximadamente un año, elimina la necesidad de un seguimiento a los 6 meses, pero por lo general requerimos un seguimiento anual hasta demostrar la estabilidad en 2 años. La progresión de los hallazgos establece efectivamente el diagnóstico de asimetría en desarrollo, lo que llevará a considerarlo de sospecha y asignarle una categoría BIRATS 4, ya que requerirá diagnóstico histopatológico. Para apreciar este fenómeno es importante comparar el estudio actual con estudios previos realizados al menos 2 años antes de tenerlos disponibles, ya que un área de densidad creciente puede no ser evidente durante un periodo de tiempo corto. Aquí vemos el caso de una paciente de 47 años de edad con antecedente de cáncer de mama derecho, tratado 3 años antes de el inicio de este seguimiento, en el cual les muestro proyecciones craniocaudales y medio laterales oblicuas desde 2011, observando una mama casi enteramente grasa, sin hallazgos importantes en 2011-2012. Sin embargo, en estos estudios de 2013 y 2014, predominando en 2014, podemos observar una asimetría focal en cuadrante inferior interno tercio medio con una distribución lineal, motivo por el que se hace estudio comparativo con 2013 y se toman proyecciones adicionales, obteniendo proyección ortogonal lateral 90 grados, en la cual se evidencia aparente nódulo asociado, no corroborado en otra proyección, por lo que se lleva a estudio de ultrasonido complementario, identificando lesión no masa en cuadrante inferior interno de mama izquierda con incremento difuso y periférico de la vascularidad, sombra posterior con reporte histopatológico de carcinoma ductal in situ de bajo grado. Una asimetría en desarrollo que no puede explicarse por diferencias en la técnica de imagen, posicionamiento o atribuirse a pérdida de peso, terapia de reemplazo hormonal, cirugía, trauma o infección en el sitio, debe generar sospecha. Tal es el caso de la paciente anterior. Si se encuentra una verdadera asimetría en desarrollo, la triangulación realizada en el estudio de mastografía facilitará la ecografía dirigida en búsqueda del hallazgo de importancia, para lo cual debemos contar con una proyección lateral 90 grados estricta,
Continuando con los ejemplos, aquí tenemos una paciente de 47 años de edad que acude por secreción serosa en pezón derecho y mastalgia. Se realiza estudio de mastografía observando áreas dispersas de densidad fibroglandular distribuidas de forma simétrica, mostrando la presencia de asimetría en tercio posterior de la región central en mama izquierda. Se realizó ultrasonido complementario sin identificar hallazgos de sospecha, proporcionando categoría BIRATS 2. La paciente acude un año después para su control mastográfico anual, observando la presencia de asimetría focal en tercio posterior del cuadrante superior externo, que fue abordada con proyecciones adicionales, incluyendo lateral 90 grados, cono de compresión, magnificación y ultrasonido complementario, no observando en el ultrasonido traducción franca de dicho hallazgo, motivo por el que se sugiere biopsia guiada por estereotaxia. Sin embargo, la paciente se ausenta secundario a pandemia. Actualmente acude con un estudio mastográfico donde podemos identificar un nódulo de alta densidad ovoideo microlobulado en tercio posterior del cuadrante superior externo, irregular heterogéneo microlobulado en el estudio ecográfico, el cual pues fue llevado a biopsia con reporte de carcinoma ductal infiltrante luminal B. Es importante este caso para hacer hincapié en que una vez identificada una asimetría en desarrollo, corresponde asignar categoría BIRATS 4 para ser llevada a biopsia y evitar retraso en el diagnóstico. Se ha demostrado que más de la mitad de las asimetrías en desarrollo representan un artefacto de sobreposición después de la evaluación mamográfica de diagnóstico. Es por ello que la tomosíntesis ha tomado un papel importante en la valoración de las asimetrías en general, particularmente la asimetría focal o asimetría en desarrollo. Cuando se combinan la mamografía 2D y la tomosíntesis, mejora la especificidad y la sensibilidad, disminuyendo además la tasa de rellamado y incrementando la tasa de diagnóstico. El ultrasonido también es un estudio que es fundamental para la complementación de la valoración de las asimetrías, principalmente en pacientes con mama densa, lesión palpable, hallazgo asimétrico sin ubicación específica en mastografía, búsqueda de causas potenciales de benignidad o malignidad, correlación mastoecográfica, siempre teniendo en cuenta que el 25% de las asimetrías no van a mostrar correlación ecográfica, serán hallazgos únicamente mastográficos. La resonancia magnética no debe considerarse un componente estándar de la evaluación de una asimetría en desarrollo. La necesidad de imágenes de resonancia magnética en este entorno es muy rara y se limita a aquellos casos en los que el arsenal completo de herramientas de diagnóstico mamográfico no ha podido confirmar el hallazgo de una asimetría en desarrollo, pero aún se sospecha una lesión. O bien cuando no hay correlación ecográfica y la biopsia estereotáxica no tiene éxito. La resonancia magnética tuvo un valor predictivo negativo de 85% en el contexto de estos hallazgos, por lo que puede ser útil en casos específicos. Continuando con los ejemplos, pongo el caso de esta paciente con antecedente de cáncer de mama izquierdo en seguimiento con nosotros a partir del 2011. En esta mastografía en proyección cráneo-caudal y medio lateral oblicua no vemos hallazgos relevantes, únicamente sutil densidad en cuadrantes inferiores, que se trata de sobreposición de tejido glandular. Esta paciente continúa su seguimiento anual sin mostrar cambios significativos. Sin embargo, en 2016 muestra incremento de la densidad en tercio posterior de cuadrantes internos no visualizada en 2015, que tras proyecciones adicionales modifica sin traducción ecográfica, por lo que continúa su seguimiento en 2017, 2018 y para 2019 se evidencia como nódulo de igual densidad al parénquima mamario
ovoideo de márgenes oscurecidos en tercio posterior cuadrante superior interno, cuyo hallazgo tuvo traducción ecográfica, utilizando esta vía para toma de biopsia y colocación de marcador radiopaco para control mastográfico y garantizar muestras del sitio de interés, además de permitir posteriormente la excisión previo marcaje, obteniendo como resultado carcinoma ductal in situ de alto grado. Como ven, en ocasiones es necesario la utilización de una serie de herramientas de imagen para lograr el diagnóstico y el manejo de este tipo de hallazgos. A continuación, otro caso donde observamos una asimetría focal adyacente al pectoral en cuadrante superoexterno, la cual es secundaria a el antecedente de catéter por cáncer de mama derecho. Se corrobora esto en el estudio ecográfico y la paciente continúa en seguimiento con persistencia de dicho hallazgo. Sin embargo, en la profundidad media de los cuadrantes superiores se observa incremento progresivo de la densidad asociado a discreta distorsión de la arquitectura a partir de 2016. Y para el 2018 tomamos proyecciones adicionales con conos de magnificación, observando asimetría focal, la cual tuvo traducción ecográfica, identificando áreas de atenuación del sonido y lesión no masa, a la cual se realiza biopsia guiada por ultrasonido, obteniendo como resultado carcinoma ductal infiltrante, el cual posteriormente fue excindido previo marcaje guiado por ultrasonido. El 25% de estos hallazgos no tienen correlación ecográfica, por lo tanto la falta de esta no hace que sea una razón suficiente para omitir la biopsia. Siempre debemos colocar clip en el sitio de biopsia para correlación mastoecográfica y corroborar el sitio de punción. La biopsia por estereotaxia es necesaria en dos situaciones: cuando no se identifica correlación ecográfica y cuando el uso del clip de localización demuestra que la lesión biopsiada bajo guía ecográfica no representa el sitio de interés. ¿Cuándo no biopsiar? Como comentábamos, este hallazgo es por definición una lesión categoría BIRATS 4. Sin embargo, en este abordaje, en el complementar con estudios de imagen, pudiéramos encontrar situaciones en las que desistamos de esta categoría. Por ejemplo, al identificar en el ultrasonido hallazgo benigno que corresponda al sitio de asimetría identificado mastográficamente, o bien cuando al hacer la evaluación clínica y el interrogatorio a mi paciente muestra antecedente traumático, infeccioso, terapia hormonal de reemplazo, pérdida de peso o incremento del mismo que cause modificaciones en la composición glandular de la mama y que pudiera ser el origen de la asimetría en cuestión. Aquí les muestro unos ejemplos. Este primero lo puse porque veo modificaciones en la composición glandular en esta paciente, en la proyección cráneo-caudal. La paciente tiene un ultrasonido negativo, ha estado durante años en seguimiento con nosotros y vemos cómo el simple posicionamiento cada ocasión en la que ella se presente a sus controles hace que haya modificaciones en la distribución del tejido glandular que puede generar falsas imágenes o densidades que nos lleven a un falso positivo. Es por eso que
hicimos hincapié en un inicio en que lo primero que debemos hacer es descubrir si el hallazgo que estamos viendo es real. Es decir, pensar en la posibilidad de realizar proyecciones adicionales en búsqueda de descartar sobreposición de tejido glandular. Aquí otro ejemplo en el cual acude la paciente a realizarse su mastografía de tamizaje. Este es su segundo control de tamizaje, donde vemos un año después la presencia de una asimetría en el tercio posterior de los cuadrantes internos de mama izquierda. Se realiza tomosíntesis y proyección lateral 90 grados, observando esa simetría con cierta distorsión de la arquitectura, pero si observamos detenidamente en las proyecciones mastográficas del lado izquierdo de su pantalla, se identifica una proyección extrema externa, lo cual pudiera condicionar alteraciones en la distribución del tejido glandular de los cuadrantes internos, motivo por el que se realiza una proyección CC estricta, observando franca modificación de dicho hallazgo. Es por eso que debemos de basarnos en la realización de 4 proyecciones básicas, una CC estricta y medio lateral oblicua de cada mama como proyecciones basales para la valoración de nuestros pacientes. Aquí les muestro otra causa probable de un falso positivo que nos puede llevar a biopsias innecesarias. Esta paciente tiene antecedente de cáncer de mama izquierdo, tiene una mama prácticamente grasa. Sin embargo, al momento de la reconstrucción de la mama izquierda, le realizan reducción y pexia de la mama derecha, observando los cambios quirúrgicos en las imágenes de 2014, mostrando distorsión de la arquitectura en cuadrantes superiores con cierta retracción del pezón. Para 2015 observamos el incremento difuso de la densidad del tejido glandular predominando en cuadrantes superiores, lo cual pudiera ser de alerta considerando el antecedente oncológico de la paciente. Al evaluar su expediente y al hacerle el interrogatorio, coincide con la suspensión de los medicamentos de la terapia adyuvante de 2014 a 2015, motivo por el que incrementa nuevamente su función estrogénica y nuevamente tiene tejido glandular. Como pueden ver, el diagnóstico de estas asimetrías pudiera no ser tan sencillo y quizá esto va de la mano con la baja prevalencia de los hallazgos, ya que son muy similares al tejido glandular, pudieran estar constituidos en realidad de solo tejido glandular, así es que debemos conocer qué existe para buscarlo dirigidamente y poder hacer diagnósticos tempranos, ya que hemos visto en 2 casos que les he presentado que en algún punto esto se trata de probablemente un cáncer invasor incipiente que se refleja como una simetría en algún momento durante su evolución. Pudiéramos ver un número mayor de casos en el instituto, podemos a lo mejor identificar algunos más de los que puedan ver ustedes en sus centros, secundario a los pacientes que manejamos, que todos son pacientes oncológicos y que pues van a tener un mayor riesgo de recurrencias y segundos primarios en algunos casos. De aquí, ¿qué nos debe quedar? Pues nos debe de quedar el no olvidar nunca que debemos evaluar los antecedentes de nuestro paciente, debemos evaluar sus estudios actuales y comparar con estudios previos siempre, y que debemos hacernos expertos manejando todas las herramientas de imagen con las que contamos, saber sus indicaciones, contraindicaciones, sus mejores usos,
con la finalidad de poder integrarlos en el manejo de la identificación de determinadas lesiones. Tal es el caso de estas asimetrías. Igualmente podría ser para el diagnóstico de algunas distorsiones de la arquitectura que suelen ser difíciles de localizar y que hoy día contamos con herramientas como la tomosíntesis, que nos es de gran utilidad y que sabemos que aumenta de forma significativa nuestra sensibilidad diagnóstica y nuestro valor predictivo positivo para biopsias. También es importante, como en el caso que ven en la pantalla, evaluar de forma integral nuestra mastografía. A veces los hallazgos no los identificamos propiamente en el tejido glandular, sino hay algún hallazgo indirecto o algún hallazgo asociado, descrito en el BIRATS, que pudiera orientarnos a la posibilidad de afectación de nuestro paciente, como en este caso. Vemos cómo los ganglios axilares han modificado tanto en densidad como en la penúltima foto se observa la pérdida del hilio graso, lo cual nos llevó seguramente a buscar dirigidamente y meticulosamente algún hallazgo en el parénquima mamario que pudiera condicionarnos adenopatía axilar, independientemente del hallazgo de mama contralateral. Y gracias a eso identificamos una sutil asimetría que tuvo traducción ecográfica como dos pequeñas lesiones no masa adyacentes, y si ven el ganglio muestra engrosamiento cortical e irregularidad del hilio e incremento de la vascularidad. Esto se llevó a biopsia con un resultado de componente de carcinoma mixto, lobulillar infiltrante e in situ y ductal infiltrante. Aquí el último caso, donde es muy sutil el incremento progresivo de la densidad en la profundidad media de cuadrantes externos, lo cual nos llevó a hacer un rastreo ecográfico meticuloso aunado a la discreta engrosamiento cutáneo, trabecular y las adenopatías axilares ipsilaterales que modificaron de un año previo al año actual. Ahí lo pueden visualizar. Y bueno, pues se llevó a biopsia con un reporte de carcinoma ductal infiltrante. La paciente tenía antecedente de carcinoma izquierdo, así es que esto se trataba de una recurrencia de enfermedad. Pues con esto damos por terminada esta charla, espero haya sido de utilidad. Solo quiero dejarles este recordatorio de que las asimetrías en desarrollo son un hallazgo poco común. Para su identificación y manejo es indispensable contar con estudios previos, proyecciones adicionales y otras técnicas de imagen. Además, puede tener resultados o causas benignas, pero también puede tener un origen maligno. Cuando se identifican estas asimetrías en desarrollo en la mamografía de detección o bien de diagnóstico, la probabilidad de malignidad es lo suficientemente alta como para asignar una categoría BIRATS 4 y realizar biopsia por cualquier metodología. Los hallazgos ecográficos normales o negativos no excluyen malignidad en el caso de la asimetría en desarrollo.